Buenas noches, compañeras. Bienvenidas a participar en este debate acerca de la incorporación de la videoconferencia dentro de una institución de educación presencial y tradicional. Esto ha sido un estudio realizado en la Universidad de Murcia en un periodo 2002-2003. Para esto es importante que nosotros consideremos algunas de las temáticas planteadas, como las posibilidades pedagógicas, los cambios que se han presentado en la formación universitaria y la potencialidad comunicativa de la videoconferencia. Para esto, en primera instancia, le invito a Paulina Naranjo para que nos ayude con sus criterios acerca del primer punto que tiene que ver con la incorporación de las DENETICS. Bienvenida, Paulina. Gracias, Conchita. Hola, Berito. Introduciéndonos al tema acerca de estas nuevas tecnologías, pienso que es importante porque ha sido un cambio del sistema clásico de educación con la incorporación de las nuevas tecnologías. Nos hablaba también ahí un poco de que se está dejando de lado los procesos llamados retrógrados. Entonces, la incorporación de estas nuevas tecnologías hacen de una educación que sea más flexible y que esté al alcance de todos. Pienso que esas son las principales características acerca de una introducción de las tecnologías dentro de la educación. Ahora, abordando el siguiente punto acerca de los modelos de enseñanza que también habíamos visto dentro del documento, esto está relacionado también con el proceso ¿cómo se llama? La evolución del proceso de aprendizaje. Entonces, hablábamos de niveles. Tenemos 4 niveles específicamente que están relacionados con los modelos. Entonces, dentro del nivel número 1 tenemos el modelo de iniciación. ¿De qué nos habla esto? Es de básicamente un proceso solo informativo. Es decir, tenemos en la red, el profesor tiene un blog o una aula en donde va a colgar algunos documentos, pero es específicamente del profesor, para que el estudiante pueda acceder a ellos. Dentro del nivel 2 tenemos el modelo estándar, que es ya un proceso más comunicativo, donde están, por ejemplo, el chat, están los foros y están materiales complementarios también. El nivel 3 es un modelo ya evolucionado, entonces aquí ya empieza a haber una accesibilidad más hasta llegar a la parte de las videoconferencias y de la enseñanza a distancia. En este modelo tenemos recursos multimedia, pueden ser CDs o pueden ser también DVDs, en donde ya la comunicación va un poco más allá a forma virtual. También, pero esto también es importante que se ayuda con tutorías presenciales. Es decir, una parte puede ser en un tipo de enseñanza a distancia, pero también aquí ya se incorporan las tutorías presenciales. Y el cuarto nivel, que es ya el radical, es decir, una educación totalmente virtual, en donde el profesor viene a ser una especie de acompañante de la educación, pero el alumno es quien va a definir sus tareas o va a definir el proceso de enseñanza. El profesor es únicamente el acompañante. Y aquí es importante el proceso de comunicación que hay a manera virtual, pero entre los integrantes del grupo y del profesor. Eso es en cuanto a una parte del documento. Gracias, Paulina. Obviamente este punto es muy importante y considero que debemos empezar a pensar a qué nos llevará, porque parte de la videoconferencia en realidad funcionaría, desde mi punto de vista, más a partir de una educación de tipo virtual, ya que, como tú mismo mencionaste, en primera instancia en una educación de tipo presencial va a ser más un recurso didáctico. Dicho esto, vamos a arrancar con la siguiente temática, que tendría que ver con la videoconferencia en la enseñanza superior. Para esto, Vero, por favor te pido, nos ayudes con el criterio que tú has determinado dentro de esta misma lectura. Muchas gracias, Chita, Pauli. Para mí, revisé bien hacer referencia a estudio. Nos habla de la inquietud que generan los tecnológicos como la videoconferencia, donde justamente lo que se fecha inicio
novedad en la estudiantes utilizar un nuevo medio tecnológico, con de trabajo. No sé si me están escuchando porque parece que se me corta Está un poco cortándose un poquito, pero se entiende la idea principal. Ya, entonces prosigo. Dentro de esto se habla también de las facilidades y de las ventajas que viene a tener la videoconferencia, que es justamente el convertirse en un recurso, pero que viene a ser también a la par de forma bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de los primeros esbozos que se tenía acerca de un material audiovisual es justamente el uso del televisor incluso, ¿no? Donde todos podían como que percibir una imagen, simplemente se volvían receptores. Más en este punto ya con la videoconferencia se puede aprovechar en que es una comunicación de tipo bidireccional, donde se puede ya interactuar tanto el docente, en este caso, al ocuparse como herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y también se puede de los mecanismos utilizados, como se decía en un inicio que nos conversaba también Pauli, es justamente el trabajo de medios como CDs, todo lo que venía a ser una especie de información, que si bien es cierto al estudiante le puede ayudar, pero la videoconferencia también puede convertirse en un medio necesario dentro de la educación presencial, aunque como decías tú, Conchita, se utiliza también mucho en lo que viene a ser educación a distancia. Pero este estudio nos habla también del cómo aprovecharlo justamente como recurso en la educación presencial, ya que dice también que se puede percibir como algo, un método mucho más flexible, porque lo que nos va a permitir es incluso también el conectar ya no solo como que investigaciones como se tenía antes en las universidades, sino también el poder contar, por ejemplo, dentro de la asistencia presencial, con una especie de invitados, en este caso por expertos o profesores, que vengan a tener un mayor tipo de conocimientos, y en este caso estaríamos hablando incluso de un ahorro, como conversábamos la otra vez, incluso de qué sé yo, de hospedaje, alimentación. Y mediante este tipo de herramientas podemos ya contar con esos criterios solamente con un clic, ¿no? Entonces ese es el medio justamente como avanzado de esta manera la tecnología. Y si bien es cierto, se habla también de que es un proceso que puede utilizarse durante todo el ciclo de aprendizaje, hay que tomarlo también en cuenta como un punto flexible, donde a lo mejor, dado el punto, sobre todo en educación a distancia, puede ya conectarse personas o estudiantes desde la comodidad de sus hogares, ¿no? Como en este momento estamos justamente nosotras, desde cada una, desde la comodidad de su hogar, y nos estamos comunicando a través de este tipo de herramientas. Eso les podría compartir, compañeros de Gracias, Vero. Es importante este aspecto en vista de que estamos cada vez incluyendo más estos medios interactivos. Y considerando esto es precisamente que topando o retomando el tema de la misma lectura, vamos a conversar un poco sobre la incorporación de la videoconferencia en la enseñanza superior y cuáles fueron los resultados a los que llegó esta investigación. Básicamente el punto principal son las posibilidades pedagógicas que ofrece este recurso, esta herramienta, dentro de lo que es la enseñanza superior, tomando en cuenta obviamente los diferentes contextos y las diferentes limitaciones que se podría tener, por ejemplo, a nivel de una limitación de acceso al Internet, que es en donde nosotros no podríamos utilizarlo. Como cualquier herramienta incluida también dentro de los medios tecnológicos tiene un factor de novedad, pero con este factor de novedad nosotros debemos ser muy cuidadosos, ya que esto requiere una evaluación de tipo procesual en los aspectos comunicativos y los medios utilizados, ¿sí? Dentro de esto, obviamente, hay que considerar la didáctica a la cual el estudiante se va a sumar. Y de esta manera también nosotros debemos considerar cómo se va a manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que lo que sí nunca se debe hacer es que se debe tomarlo como un elemento que va a repetir la modalidad presencial, sino que únicamente se va a convertir en una especie de recurso que nos va a ayudar o nos va a facilitar la conexión
que vamos a tener entre el estudiante y obviamente el docente. Y como tú decías, Verónica, en tu intervención, prácticamente a través de este medio nosotros podemos tener la conexión con profesores de otros puntos a nivel mundial. La metodología que se suma es el factor preponderante, ya que al hablar de esta parte vamos a considerar que se va a dar un uso más participativo y no requiere de una improvisación, sino más bien de una planificación en cada uno de los aspectos. Para esto es importante el manejo de los roles. Esto tiene que ver obviamente con los aspectos y con los resultados generales. Desgraciadamente por el tiempo que estamos ocupando se nos está suspendiendo un poco la comunicación, así que vamos a cortar un poco estos aspectos y vamos a ir a las conclusiones. Dentro de estas conclusiones les invito por favor a que ustedes consideren una pregunta fundamental de que en qué momento ustedes utilizarían la videoconferencia y si este requiere un análisis de la pertinencia o si se podrá utilizar únicamente de manera improvisada. Te escucho, Verónica, por favor. Gracias. Gracias. El proceso es un sistema demasiado rico de donde podemos aprovechar con muchos recursos, pero sobre todo desde el punto de vista del acompañamiento al estudiante, el ir llenando esos vacíos que han quedado a lo mejor también dentro de una clase presencial. Estamos hablando de enseñanza presencial en sí. Lo que sí no se recomienda, incluso en varios documentos también que tuvimos la oportunidad de leer, es que no se mucho con situación. Varios de estos puede también, como en este momento que tenemos un problema de conexión, y puede entrar a lo mejor como que un tanto en presión psicológica, qué sé yo, como que por contra un momento, y eso no de la presión que obtuvo el estudiante, sino más bien se convertiría en una especie de aplicación en su momento por cómo él actuó, pero que pudo haber sido a lo mejor presa de los nervios o de fallas de conexión o no le permitieron desarrollarse en forma completa. Muchas gracias. No sé, Pauli, si nos estás escuchando. Parece que no. En este caso, Pauli está perdiendo un poco la conexión. No sé si ahí nos escuchas. Dentro de todo, básicamente también esto nos ha servido como una prueba en vista de que estos son los inconvenientes que se pueden presentar en una videoconferencia y eso es parte de las conclusiones, analizar el contexto social, cultural y de medios. Pauli, ahorita te tenemos. Se está cortando la comunicación. Entonces, como decía, es una forma de probar que este tipo de conexiones tienen que ser de un tiempo corto de intervención y como un recurso didáctico, tomando en cuenta las necesidades del medio, que es la conclusión principal, considerando la reflexión que tenemos que hacer dentro de los diferentes cambios de mentalidad a nivel de estudiantes y a nivel de docentes, de que no se trata de un medio de improvisación, sino de un medio planificado, que requiere obviamente de un orden de intervención y al mismo tiempo de un control de tiempo. En vista de que tenemos este problema de la comunicación, creo que es a lo último que llegamos ya con esta intervención. Gracias por la participación a las dos y espero que para próximas ocasiones podamos seguir tratando de este y de otros temas. Muchas gracias, un gusto y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.